al Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, que organizamos gracias al mecenazgo de General Dynamics, OESIA y SAPA. Este acto se transmite desde el Hotel Mandarín Ritz de Madrid por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Tenemos el honor de recibir de nuevo en este Foro de la Nueva Defensa y el Espacio al jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón. Es un honor que haya aceptado presentar a nuestro ponente de hoy, don Juan Carlos Cortés Pulido, director de la Agencia Espacial Española. Querido almirante general, la tribuna es suya. Muchas gracias. Gracias. Bueno, presidente del Foro Nueva Economía, autoridades civiles, militares, miembros de la comunidad científica, representantes de la industria y de los medios de comunicación, señoras y señores, buenos días. Tengo que empezar agradeciendo al director de la Agencia Espacial Española, don Juan Carlos Cortés Pulido, que me haya otorgado el privilegio de realizar su presentación en esta edición del Foro de la Nueva Defensa y del Espacio, brindándome además la oportunidad de regresar a esta tarima de Nueva Economía Forum, donde, por invitación de su presidente, tuve ocasión de exponer mi visión de las Fuerzas Armadas españolas y sus desafíos hace unos pocos meses. Y esto lo menciono no como un recuerdo, sino porque, sin duda, está relacionado con lo que hoy escucharemos al protagonista de esta jornada. Pues, como saben, la Agencia Espacial Española mantiene un estrecho vínculo con el ámbito de la defensa, tanto desde el punto de vista orgánico, al estar adscrita al Ministerio de Defensa, además de al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como por el hecho de que el dominio espacial es una pieza clave, esencial, para la realización de las operaciones multidominio, por la elevada dependencia que se tiene del espacio ultraterrestre y por el hecho de que el espacio es ya un ámbito militarizado y de una creciente competencia entre las grandes potencias por lograr la superioridad espacial, ya que el rápido desarrollo tecnológico posibilita el despliegue de sistemas espaciales con fines ofensivos. De ahí la importancia de la Agencia Espacial Española, cuya misión es integrar y coordinar la actividad espacial nacional en beneficio de la sociedad y de la seguridad y defensa de España. Y, evidentemente, nadie mejor que don Juan Carlos Cortés para hablar de este asunto central, como lo demuestra su impresionante currículo, que paso a exponer brevemente, porque si lo completo, probablemente dejaríamos poco tiempo para lo que es importante en el día de hoy, que es su exposición y debate posterior. Juan Carlos Cortés, tras participar en un proceso competitivo abierto, fue nombrado director de la Agencia Espacial Española por resolución de 24 de mayo de 2024 de la Secretaría General de Innovación, a propuesta de la presidenta del Consejo Rector y previo informe de la ministra de Defensa. Juan Carlos Cortés es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en aeronaves y propulsión. Posee un máster en Dirección de Empresas, ha realizado el curso de Defensa Nacional en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y es diplomado en Gestión de Programas e Innovación. Es, asimismo, delegado en el Consejo de la Agencia Espacial Europea, representante de España en el Comité Horizontal de Gestión del Programa Espacial Europeo, siendo también miembro del Consejo de Administración de Hispasat. Su extensa trayectoria profesional, iniciada hace 35 años, estuvo desde los inicios ligada a la innovación, la defensa y la seguridad. Tras pasar varios años en el sector privado en el ámbito aeroespacial, se incorporó al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el conocido INTA, como ingeniero de ensayos de vuelo, trabajando en el programa Eurofighter, en el desarrollo de aeronaves operadas remotamente, como el proyecto SIVA,
y en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación CLAES del Ejército del Aire y del Espacio. Fue el responsable del lanzamiento del Centro de Experimentación de Drones en el Centro de Experimentación de El Arenosillo y de la Plataforma Aérea de Investigación PAI, avión instrumentado para ensayos en vuelo del INTA. Asimismo, y durante su trayectoria en el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el CEDETI, su labor como director de programas internacionales ha contribuido a reforzar el liderazgo tecnológico industrial español en las grandes infraestructuras científicas, a fomentar el desarrollo de tecnologías duales y a impulsar la participación española en el Programa de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea en las iniciativas de cooperación tecnológica en Europa, el Eureka, Iberoamérica y Iberoeca. De los proyectos puestos en marcha con la participación del señor Cortés, quisiera destacar el del Sistema Español de Vigilancia Espacial. Hace una década, España solo tenía algunas capacidades técnicas y el prototipo en la estación de la Armada de Santorcaz. Pero con su presencia en el CEDETI se puso en marcha el Programa Nacional de Vigilancia y Seguimiento Espacial, el S3T, desarrollando el Sistema Español de Vigilancia, que es uno de los más potentes a nivel mundial y que actualmente es gestionado por la Agencia Espacial Española. Este sistema, que integra, entre otros dispositivos, el radar, voy a decirlo en inglés, Spanish Space Surveillance and Tracking Surveillance Radar, instalado en la sevillana base aérea de Morón y cedido al Ministerio de Defensa para ser operado por el Ejército del Aire y del Espacio, permitió que España entrase en el Consorcio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Unión Europea, posibilitando a empresas tecnológicas nacionales la exportación de nuestra tecnología a terceros países. Además, contribuyó a proporcionar a las Fuerzas Armadas los sistemas y las capacidades técnicas para tener una autonomía real en el conocimiento del dominio espacial. Su labor fue decisiva en el éxito del convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Innovación, de Ciencia e Innovación y el CEDETI para coordinar las actividades de vigilancia y seguimiento espacial, instrumento clave para reforzar la coordinación nacional en materia de seguridad espacial. Desde su nombramiento como director de la Agencia Espacial Española, sigue promoviendo el desarrollo de actividades duales y fomentando la cooperación en los ámbitos civil y militar, alineando la doble adscripción de la Agencia al Ministerio de Defensa y al de Ciencia, Innovación y Universidades, como ya mencioné al inicio de mi intervención. La inclusión de personal militar del Ministerio de Defensa en la Agencia, la participación de la Agencia en el Consejo Nacional de Seguridad Espacial, que tengo el honor de presidir, y el programa marco con la Dirección General de Armamento y Material para la gestión conjunta y coordinación de programas duales son una muestra de las prioridades y los efectos sinérgicos del trabajo dual. Como acabamos de ver, don Juan Carlos Cortés ha desempeñado durante su carrera profesional un papel clave en el desarrollo del sector espacial nacional, impulsándolo en sus distintas facetas, científica, tecnológica, industrial y en aplicaciones diversas. Con mi presencia hoy aquí para presentar a esta distinguida audiencia al director de la Agencia Espacial Española, quiero reiterar la estrecha colaboración existente entre el Ministerio de Defensa y la Agencia, puesto que compartimos la visión y el compromiso de fortalecer el papel de España en el espacio, entendido como un elemento esencial de soberanía, desarrollo y seguridad nacional. Sin más, y agradeciendo su atención, cedo la palabra a don Juan Carlos Cortés Pulido, director de la Agencia Espacial Española, al que todos estamos ansiosos de escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, almirante general. Director, la tribuna es suya. Buenos días. Es un auténtico placer
participar en este desayuno y, desde luego, quiero empezar mi intervención agradeciendo al almirante sus amables palabras. Es un honor personal y como representante de la agencia que nos hayas presentado y, desde luego, al presidente de Nueva Economía Forum su oportunidad para poder intervenir en un tema que yo creo está de efervescente actualidad, que es el espacio y, por supuesto, su relación con la seguridad y la defensa. Ustedes saben que el espacio tiene un planteamiento poliédrico, tiene diferentes facetas. Por un lado, es motor de la innovación, es un elemento geoestratégico, es un vehículo para la diplomacia, pero sobre todo es una actividad que genera una economía floreciente. Hay auténticos tratados de la economía espacial. Y quiero empezar por aquí, porque es importante saber cuál es la actividad, cuál es el tamaño, cuáles son las características de la actividad espacial. Y en ese sentido, quería compartir con ustedes, sin ser exhaustivo, varias cifras que considero fundamentales para entender la importancia y las características de la actividad espacial. Primero, facturación. En el año 2024, la actividad espacial generó un movimiento, una facturación a nivel mundial de 515.000 millones de euros. No es mucho comparado con otros sectores, pero lo que es importante es el intangible, porque es actividad orientada básicamente a la generación de tecnología que está en la frontera de lo posible. De esta actividad, el 15% solamente, el 15%, tuvo que ver con la construcción de satélites y lanzadores. El resto, el 85%, tiene que ver con los servicios. Esto pone de manifiesto que cada vez más la importancia, el énfasis de la actividad espacial radica en los servicios derivados de esta actividad. Inversión. ¿Dónde viene el origen de la inversión? Se habla mucho de que el espacio tiene un componente creciente privado, y es cierto, pero siempre apalancado por un presupuesto inicial gubernamental. Aproximadamente el 80% de la inversión en materia espacial es pública. Y de ese 80%, aproximadamente un 10% nada más, 10%, corresponde al continente europeo. El resto, la mayor parte, casi el 65%, corresponde a una inversión en Estados Unidos. Y el resto se reparte entre diferentes actores, siendo China uno de los más importantes, el segundo, de hecho, con una inversión del 15%. Aunque en el caso de China, la inversión no es el parámetro relevante, sino que el parámetro relevante son los kilos puestos en órbitas, que va mucho más allá de este 15%. Cuando vamos al origen de fondos, siempre hemos dicho que el espacio es un sector nativo dual, y es cierto. Pero si segmentamos la actividad por origen de fondos, vemos que a nivel mundial ahora mismo el 54% de la actividad, 54%, corresponde a presupuestos con origen en los ministerios de defensa. Y solamente el 46% corresponde a actividad que tiene su origen, a presupuestos que tienen su origen en los ministerios civiles de diferentes países. Sin embargo, cuando vamos a Europa, y aquí empieza el principal cambio, solamente el 12%, el 12 frente al 54 mundial, en Europa corresponde a inversiones en el ámbito de la defensa y corresponde al ámbito civil el 88%. Estas son unas cifras que son totalmente diferentes al resto del mundo. De hecho, en Estados Unidos, el 9% del presupuesto total de defensa se orienta a espacio, mientras que en Europa es solamente el 3%. Esto pone en contexto la actividad espacial. Y quería compartir con ustedes también, cuáles son las principales características de la actividad espacial en el ámbito mundial. Primero, después de la guerra de Ucrania ha habido una polarización, donde Estados Unidos y China son los países con una actividad mucho más importante que el resto, centrados en sus propios programas nacionales. A la par se ha dado también una evolución hacia una,
un planteamiento multilateral. Se han creado dos agencias multilaterales en el mundo, la multilateral de Latinoamérica, ALCE, que tiene que ver con la Federación de los Esfuerzos Espaciales de Latinoamérica y Caribe, y la Agencia Espacial Africana, con sede en El Cairo, y que genera una actividad muy importante en el continente africano. Por supuesto, la actividad espacial está, sin ninguna duda, orientada a seguridad y defensa. De hecho, la principal agencia espacial mundial no es la NASA, no es la ESA, no es la CSA china, sino que es el Ministerio de Defensa americano, que tiene el mayor presupuesto con diferencia de cualquier organismo que se dedique a la gestión de programas espaciales. Y hay dos paradigmas en el mundo que son importantes. Primero, la proliferación de las constelaciones. El elemento fundamental de la actividad espacial es, por un lado, la latencia lo más baja posible, si queremos que el espacio sea un elemento fundamental en los dominios que tienen que ver con nubes de combate o con algo que tenga que ver con tiempo real, tiene que ser muy pequeña. Y la revisita. Queremos tener información en tiempo real de los diferentes elementos que son de nuestro interés. Estos dos conceptos, latencia y revisita, nos llevan a la necesidad de constelaciones. Y en este sentido, Europa tiene que lanzar sus propios programas. Ya se ha hecho con Iris Square, pero ahora mismo Estados Unidos está lanzando multitud de satélites. La semana pasada se lanzaba el satélite 10.000 de la constelación Starlink. Y esto es posible porque no hay una reglamentación ahora mismo que pueda regular la congestión en órbita. De hecho, si compara las constelaciones americanas 10.000, las chinas, que hablan de 30.000 satélites, con las europeas, ahora mismo la única que está operativa es OneWeb, que tiene del orden de 600 satélites, se dan cuenta que tenemos ahí una posición que tenemos que recuperar. Decía, un paradigma son las constelaciones a nivel mundial y el segundo es la reducción del precio del acceso al espacio. En los últimos 4 años se ha multiplicado por un factor cercano a 5 el número de lanzamientos. Y, desde luego, el paradigma aquí es la reusabilidad, que también en Europa tenemos que tenerla presente a la hora de decidir futuros desarrollos. Vamos a ver Europa. Vamos a poner la lupa en Europa. Europa es un área geográfica que realmente ha tenido una participación en materia espacial realmente importante. Tenemos el mejor sistema de teledetección del mundo, que es Copernicus. Tenemos el sistema más exacto de navegación por satélite, Galileo. Y, desde luego, tenemos que continuar por estas líneas, aunque nuestro presupuesto sea 1/6 del presupuesto americano. Y, además, en Europa se da la circunstancia que tenemos una gobernanza que es compleja. Esto no lo digo con tono peyorativo, porque los resultados son buenos. Me refiero a que tenemos que comprender cuál es el ecosistema europeo. Por un lado está la Unión Europea, con un programa que se ha incrementado bastante en la propuesta actual para las perspectivas financieras 28-34, 131.000 millones, que es una organización supranacional. Tenemos también la Agencia Espacial Europea, que tiene ahora mismo, la semana que viene, hay una cumbre de ministros donde se pondrán a suscripción más de 22.000 millones, pero que es una institución intergubernamental. Tiene una mecánica y una dinámica completamente diferente. Y luego los planes nacionales. Es decir, en Europa tenemos una actividad espacial muy relevante, pero tenemos también una gobernanza compleja que hay que entender. Y quería referirme a una de las principales propuestas que están ahora mismo sobre la mesa en materia espacial en Europa, y es el sistema ERS, el Sistema de Resiliencia por Satélite. Este sistema es, según se define por la Comisión y por la Agencia Espacial Europea, un sistema de sistemas. Va a consistir en una constelación de sistemas de teledetección con conexiones entre satélites y con un planteamiento de todo tiempo, es decir, tener la capacidad de ver cada rincón de
la Tierra sin un tiempo de revisita muy reducido. Se habla de horas, incluso se habla de revisita cero. Esto es un elemento fundamental porque va a permitir que Europa pueda tener un sistema propio orientado a la seguridad, orientado a la defensa, orientado a aplicaciones civiles, que cuente con esta característica de sistema de sistemas. Otro elemento fundamental en Europa es el sistema IRIS2, IRIS2, que va a proporcionar comunicaciones seguras tanto a usuarios militares como a usuarios civiles y que va a ser, con diferencia, el programa más importante para los próximos años. Y no quería dejar de mencionar también a la constelación LEO-PNT, una constelación de navegación en órbita baja que va a dar una resolución temporal y espacial sin precedentes dentro de la navegación por satélite. Y también me quería referir a lo que ha comentado el almirante con relación al sistema SST. Tradicionalmente Europa tiene constelaciones en los ámbitos principales, en navegación, en teledetección, en comunicaciones, y tiene la capacidad, a través del sistema de seguimiento de basura espacial, de poder proteger estos sistemas. Eso significa que damos alertas, tenemos un sistema que está distribuido en Europa, España tiene un nodo que damos alertas de colisión y podemos, pues avisar a los diferentes operadores de las necesidades de cambiar de órbita para evitar colisiones. Pero esto es una cosa, es decir, una cosa es proteger y otra cosa es defender. Entonces, hasta ahora, Europa no tenía la capacidad de defender sus activos. Los activos se defendían a través de los mandos espaciales de las diferentes naciones. Sin embargo, ha habido un cambio de paradigma en este sentido y recientemente se ha publicado una hoja de ruta de defensa que prevé 4 proyectos y uno de ellos precisamente es un escudo espacial de la Unión Europea para poder defender los activos espaciales de la Unión. Este es uno de los temas, yo creo que de mayor impacto de futuro, junto con las diferentes características del sector espacial europeo, donde es necesario pues tomar decisiones y, desde luego, es importantísimo una coordinación entre todos los actores. Les refiero unos cuantos. En materia espacial tenemos a la Agencia Espacial Europea, a la Comisión Europea, los diferentes países nacionales, los ministerios de defensa, la Agencia de Defensa Europea, los fondos EDF, todos ellos tienen un componente espacial y es importantísimo ser conscientes de la necesidad de la cooperación. Por lo tanto, un sistema de gobernanza europeo complejo necesita una visión holística, necesita una visión de conjunto que contemple todas y cada una de las posibilidades. Hace poco la semana pasada, se presentaba la estrategia espacial francesa, que precisamente preveía en abril de 2026, creo, una cumbre política precisamente para orientar la actividad espacial, siendo consciente de la posición de Europa en el mundo espacial y la necesidad de tomar medidas concretas, medidas a nivel político para poder continuar en una situación donde Europa sea una potencia espacial. Y ahora permítanme que me centre en España. España es activa en espacio desde hace más de 60 años. Francamente, creo que lo ha hecho bien. No quiero entretenerme porque además tampoco tengo tiempo para contar todas las características del sector, pero sí me quiero centrar en 2 fundamentales, que yo creo que resumen lo que es nuestro sector. Primero, después de una inversión sostenida, de una política industrial de más de 60 años, somos capaces de hacer un sistema espacial completo, de diseñarlo, de fabricarlo y de operarlo. Esto es importantísimo. Y dentro de muy poco, seremos capaces de ponerlo en órbita. En el 2026 está previsto el lanzamiento desde la Guayana Francesa de la primera misión de un lanzador español. Y esperemos que, pues con este lanzamiento se inaugure una nueva etapa donde España forme parte de ese grupo de no más de 10 países en el mundo con la capacidad de diseñar un satélite y de ponerlo, un satélite y un sistema y de ponerlo en órbita. Esto es fundamental de cara al futuro. Y esto lo hemos hecho con una filosofía doble. Por una parte, hemos tratado de tener
un núcleo estratégico nacional donde realicemos proyectos que tienen un claro componente geoestratégico. Paz, Ingenio, Spainsat son ejemplos de este planteamiento y a la vez hemos optado por una cooperación en el marco multilateral y en el marco bilateral para poder abrir precisamente la actividad comercial a nuestro sector. Y no quería finalizar y dar paso a las preguntas sin hablar de casos concretos, casos de éxito en el panorama espacial español. Vamos con ciencia. En ciencia estamos, tenemos unos grupos científicos de primer nivel, estamos liderando la misión Arrakis, entre otras muchas cosas. La misión Arrakis, dedicada al estudio de la energía oscura. Estamos también coordinando toda la actividad espacial que tiene que ver con grupos científicos. Queremos, al igual que la ambición industrial es liderar sistemas, queremos que los grupos científicos sean investigadores principales de las diferentes misiones que se están lanzando en el marco de la ESA. Y también, por supuesto, queremos cuidar las infraestructuras y, en particular, lo que tiene que ver con la infraestructura de espacio profundo de Robledo de Chabela. En el campo de las aplicaciones, quería referirme a la constelación atlántica, en el campo de la teledetección. Hemos lanzado ya la constelación atlántica en su etapa inicial, con 40 millones de presupuesto, con una filosofía abierta de un sistema que permita que otros países aporten activos y compartamos datos. Pero es que hemos lanzado el proyecto ESCA Plus, que es una continuación de esta constelación, que estará equipada por satélites que tengan un componente óptico de alta resolución, un componente infrarrojo, un componente radar, aparte de otras cargas de pago que tienen que ver con seguridad y que verá la luz probablemente la semana que viene. Y aquí quiero enfatizar que la agencia lo que ofrece es un fast track en la definición de proyectos y en el lanzamiento de proyectos espaciales. En el caso particular de la ESCA Plus, yo creo que cerramos el presupuesto allá por agosto. Desde agosto hasta noviembre es el tiempo que hemos necesitado, 3 meses escasos, para poner este programa en órbita. Y creo que esto es una facultad importante en un momento donde las necesidades de seguridad están cambiando muy rápidamente. Hablando de telecomunicaciones, por supuesto, IRIS2, donde tenemos importantes ambiciones en el campo del segmento terreno y en la órbita baja de la constelación. También quería referirme a las comunicaciones cuánticas, donde tenemos un proyecto corriendo y vamos a ser uno de los pocos países que seamos capaces de operar una carga cuántica en el futuro cercano. También la constelación Startical, que está dedicada a subir a órbita los sistemas de tráfico aéreo. Y, por supuesto, como decía antes, el programa LEO-PNT, que es un programa de aumentación de navegación y que estamos liderando, y la semana que viene espero que confirmemos el liderazgo para la siguiente fase. Con lo que tiene que ver con programas de capacitación, vamos a lanzar unos programas de capacitación tecnológica con un claro componente dual. Aparte de esto, estamos apoyando, como he dicho anteriormente, el cohete Miura 5 y su infraestructura. Ya hemos negociado con el CNES, con la Agencia Espacial Francesa, su lanzamiento desde la Guayana a mediados del año 26. Y en el mismo sentido estamos apoyando la creación de incubadores. Esto es fundamental. No he dado tiempo a comentar, pero en el ámbito europeo está habiendo movimientos de concentración industrial para ganar competitividad y para tener masa crítica. Bromo, en particular, es algo que está en prensa y que es público. Nosotros queremos, reconociendo la necesidad de ese movimiento, queremos que el efecto en el sector nacional sea positivo. Por eso creemos que lanzar incubadores, lanzar empresas de base tecnológica es fundamental. Y aquí entra la discusión de la necesidad o no de un campeón nacional, que se engarza en este tipo de discusiones. Pero es cierto que España no puede estar fuera de este movimiento europeo. Ahora mismo hay 3 países que han generado
el consorcio Bromo y, desde luego, pensamos que esto es un movimiento importante, necesario, pero también, como agencia nacional, tenemos que velar por el efecto que esta fusión tiene en los intereses nacionales. Temas de seguridad, pues antes lo ha comentado el almirante. El sistema SST es un sistema de éxito, es un sistema que lanzó uno de los precursores de la agencia y que ahora mismo, bueno, pues tiene un centro de control, tiene un radar en la base aérea de Morón y yo espero que muy pronto complete la familia de radares con un radar de tracking. Es algo que tenemos pendiente y que queremos lanzar también en los próximos meses. También estamos muy preocupados por la sostenibilidad. Estamos lanzando misiones que valgan para poder asegurar la sostenibilidad en órbita de las diferentes órbitas y, en particular, lo que tiene que ver con la de orbitación de forma activa. Y, en ese sentido, estamos preocupados por lo que se llama técnicamente el LCA, que es un asesoramiento o una evaluación del ciclo de vida completo de los proyectos, desde la definición hasta el de orbitado. Y queremos, por cierto, centrarnos en esta componente de sostenibilidad para lanzar una infraestructura en nuestro país. También estamos trabajando en un centro de meteorología espacial. Es fundamental. No sé si son conscientes, pero hace cuestión de una semana y pico hubo una tormenta solar, hubo una eyección de masa coronal y un parámetro que va de 0 a 9 alcanzó un valor de 7,5. Es decir, era una situación que merecería bueno, pues, desde luego, seguir la evolución y poder tomar medidas correctivas. Y, desde luego, me quiero quedar aquí porque, hablando con el presidente del foro, yo creo que es mucho más interesante, mucho más, digamos, dinámico el dar paso a las preguntas. Así que me quedo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Voy a agrupar varias preguntas. Usted contéstelas como le parezca bien. Hay mucha expectativa por uno de los temas que usted ha mencionado en la última parte de su intervención. Bromo es el nombre en clave de una iniciativa de grandes empresas europeas del espacio, Airbus, Thales y Leonardo, para crear una empresa conjunta paneuropea de satélites y tecnología especial con el objetivo de competir con actores globales, por ejemplo, la constelación Starlink de Elon Musk. ¿Cuál es su valoración del proyecto Bromo y qué impacto puede tener para España como país industrial espacial, desarrollando un poco más lo que ha dicho en su intervención? ¿Por qué considera que España ha sido excluida del grupo de fundadores principales de Bromo? También le preguntan si conoce usted que existan negociaciones abiertas para que empresas españolas formen parte del proyecto como socios industriales o de su contratación dentro de Bromo. Y le preguntan, ¿cree viable y recomendable que el Estado español aumente su participación en Airbus de forma que también aumente su capacidad de influencia a favor de la industria y del sector en España? Hoy en La Vanguardia, el presidente de Indra subraya que esa fusión reduce la competencia. Bueno, vaya, es una batería de preguntas compleja, pero bueno, la verdad es que me la esperaba, o sea que no es... Es decir, yo creo desde un punto de vista intelectual el movimiento Bromo es el movimiento adecuado. Si uno compara el tamaño de las empresas americanas, sin ir más lejos, con el tamaño de las empresas europeas, realmente hay un factor importantísimo de tamaño. Uno de los elementos fundamentales que estamos discutiendo en los diferentes foros de espacio es la competitividad del sector espacial europeo. Y en ese sentido, Bromo es la solución, insisto, intelectualmente, formalmente, la adecuada. Sin embargo, nuestro país tiene una característica, yo creo que es importante. Somos la cuarta economía espacial de la Unión. Es decir, que vamos después de Francia, Alemania, Italia, viene España, la europea. Entonces, eso nos deja una situación
bueno, pues que hace que tengamos que estar permanentemente preocupados de la situación de la actividad espacial. Yo creo que Bromo es una iniciativa a la que, bueno, pues sí somos parte. De hecho, somos parte a través de Airbus. Somos accionistas de Airbus y Airbus es uno de los elementos que conforman esta iniciativa, al igual que Thales, al igual que Leonardo. La preocupación que tenemos, pero es una preocupación general. Nosotros tenemos que, desde la agencia, adelantarnos al futuro. Tenemos que hacer previsiones estratégicas de futuro con información parcial. Lo que estamos tratando de hacer es no solamente que esta fusión no tenga un impacto negativo en la actividad espacial nacional, sino que esta fusión sea un catalizador de la actividad espacial nacional. Para ello tenemos que seguir muy de cerca la fusión. Tenemos que esperar todavía mínimo un par de años para que dentro de los procesos de fusión de la Unión Europea en diferentes ámbitos sepamos cuál es el perímetro, cuáles son las competencias de esta actividad y, desde luego, en ese momento tendremos que tener una posición país. ¿Qué pasa? En primer lugar, por hacer un plan industrial y, desde luego, por, insisto, ver el perímetro final de la fusión. Hasta ahora solamente existe un acuerdo, un MOU, técnicamente, un acuerdo entre las partes, es decir, que todavía estamos al principio del proceso. ¿Cómo valora, director, la próxima venta a Indra de Hispasat y de Hisdesat, cuyo presidente y consejero delegado están con nosotros? Ambas compañías se incorporarán a lo que va camino de ser un campeón nacional, Indra. ¿Puede permitirse España que Hispasat e Hisdesat, próximas a integrarse en Indra, queden fuera de Bromo, de alguna manera? Bueno, yo creo que lo que he dicho para Europa es válido también para España. Si uno echa un vistazo al sector industrial espacial, se da cuenta que tampoco tenemos un tamaño que nos permita competir de forma eficiente. No solamente eso, sino que un porcentaje elevadísimo del sector industrial español son pequeñas empresas, son pymes. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario tomar tamaño. Y la fusión, primero la compra por parte de Indra, de Deimos, de Hispasat, de Hisdesat, y ese crecimiento inorgánico va en la línea de tener capacidades. Les he contado en esta breve exposición que estamos lanzando proyectos. Ese componente de la política futura de un núcleo central de actividades geoestratégicas es fundamental y esa actividad se hace con empresas nacionales, con empresas con decisión aquí, con lo cual yo valoro muy positivamente la fusión o el crecimiento o digamos, el reforzamiento de una capacidad nacional con capacidad de integración. Yo no creo que empresas españolas se queden fuera de Bromo. Bromo responde a unos intereses y la idea que tenemos es, bueno, pues que Bromo, cuando sea una realidad, habrá un Bromo España. Bromo es el nombre del proceso. No sé cómo se llamará la empresa final, pero esa empresa resultante de esa fusión tendrá una rama española que colaborará con el resto del sector en diferentes programas. Usted ha señalado que España vive un boom de empresas de microlanzadores que promete superar las capacidades todavía incipientes en España, tanto en lanzamiento como en recuperación de activos espaciales con medios propios, sostenimiento de satélites en órbita y reconfiguración de sus cargas. ¿Cuál es la visión de la agencia sobre el papel que debe jugar el país en el segmento de lanzadores? ¿Qué avances pueden compartir sobre el proyecto del Centro de Lanzamiento Espacial de la isla de El Hierro, impulsado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el ITA, y qué hitos se esperan a corto plazo? Vamos a ver, yo creo que el tema de lanzadores es un tema absolutamente fundamental. Sin lanzadores no hay sector espacial. Esto lo aprendió Europa muy pronto. Nosotros teníamos, a través de Francia, teníamos un planteamiento del lanzamiento de un satélite que era Asteris, hace ya bastantes años, y tuvimos problemas
para que se pusiera en órbita, porque no tenemos lanzador. Y fue una decisión de De Gaulle, entonces, del general De Gaulle, de tener una capacidad nacional europea en lanzamiento de satélites. Eso dio lugar primero al Diamond, luego al Ariane 1, 2, 3, así hasta el Ariane 6. ¿Cuál es el problema en Europa? El problema en Europa es que no tenemos un mercado doméstico suficiente, con lo cual los costes generales de los lanzadores son fuertes, pero créanme que es mucho más caro no tener lanzadores que tenerlos. Dicho esto, nosotros tenemos una participación importante en el cohete Ariane 6, en toda la familia Ariane, y en el cohete Vega, que son los caballos de batalla de los lanzadores europeos. Pero tenemos la ambición de tener un lanzador nacional. Miura 5 anda por los 500 kilos de carga útil. Y, desde luego, para nosotros es fundamental. En ese núcleo de programas estratégicos, donde cabe el desarrollo de programas de satélites, sistemas espaciales nacionales, desde luego la autonomía no es total si no tenemos la capacidad de colocar un satélite en órbita. Y eso creo que dentro de poco será posible. Con respecto a la infraestructura, yo recuerdo, yo estaba en el INTA cuando entonces era Capricornio y era el Hierro. Ahora mismo hay diferentes propuestas, diferentes alternativas, pero no hay nada definitivo. Vamos a empezar con un lanzador con éxito en la Guayana y luego se verán infraestructuras. Yo personalmente creo que un lanzador nacional tiene que tener diferentes opciones. El mejor puerto espacial del mundo ahora mismo es Kourou, es la Guayana francesa. Hay otras opciones. PLD ha hablado con Oman y, desde luego, yo creo que van en esa línea. Es decir, habrá que ver primero de la eclosión de sistemas de lanzamiento en Europa, que ya van por 5 o 6, ¿cuántos quedan? No creo que queden más de 2. Y de esos 2, yo estoy convencido que uno será nuestro lanzador, por competitividad, por costes y por planteamiento. Y ya veremos en una segunda etapa si es necesario una infraestructura nacional que acabe de redondear la autonomía estratégica de España en materia de lanzamiento de satélites. España y Portugal firmaron hace un año el acuerdo para poner en marcha la llamada Constelación Atlántica, a la que usted se ha referido, cuyos satélites estarán orientados a dar servicios de observación con alta frecuencia de revisita sobre la península ibérica para apoyo de emergencias. Está con nosotros el consejero de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el cambio climático, la agricultura, recursos costeros, etcétera. ¿Cómo van el diseño y construcción de los satélites de la parte española, adjudicados a la empresa Open Cosmos? ¿Estarán en órbita en 2027? ¿Y qué sabe del cumplimiento del acuerdo por parte de Portugal? Bueno, yo creo que este es un programa de éxito que repetiremos. La Constelación Atlántica es una iniciativa conjunta de los gobiernos portugués y español con una filosofía novedosa, en el sentido de que son 2 sistemas que diseña cada país sin intercambio de fondos. Es decir, España diseña 8 satélites, Portugal diseña 8 satélites, se ponen de forma conjunta, compartimos activos y compartimos datos. Y esta constelación está abierta a nuevos socios. No quiero nombrar diferentes países para no dejarme ninguno, pero creemos que otros países aportarán activos y compartiremos datos con el objetivo fundamental de reducir la revisita. En el caso español, tengo que decir que este programa obedece a una filosofía que conocemos como proyectos tractores, que cumplen 2 requisitos. Por una parte, son proyectos que cumplen un objetivo operacional. Todo lo que hacemos en la agencia cumple un objetivo operacional. Tiene un captador óptico, tiene un sistema GNSS-R basado en Galileo y en otros sistemas de navegación por satélite, tiene una carga de Internet de las Cosas y tiene una carga de seguimiento de buques. Entonces, 3 de estas 4 cargas son españolas. Es algo fundamental, porque aparte de cumplir un objetivo operacional, queremos tirar del sector español. Insisto, estas 3 cargas son nacionales. Y el contratista principal es la empresa Open Cosmos, basada en Barcelona.
Entonces, el contrato se firmó hace ya cerca de 3 meses y, desde luego, los proyectos espaciales tienen una complejidad intrínseca muy fuerte, pero yo soy optimista en el sentido de que espero que el primer lanzamiento se produzca en el 2027. ¿En qué situación se encuentra y qué planes hay respecto del complejo de comunicaciones del espacio profundo que mantiene la NASA? Está con nosotros su representante en España, en el municipio madrileño de Robledo de Chabela, en colaboración con el INTA. La última inversión importante conocida fue la de la nueva antena. Sí, bueno, eso es un elemento, lo he referido también en mi intervención, fundamental. De hecho, España hace 60 años empezó colaborando en materia espacial con NASA, con lo cual NASA es un socio absolutamente fundamental. La importancia de Robledo, ahora mismo sigue como, está por ahí Filipe, me puede corregir, como 60 o 70 misiones de espacio profundo. La importancia, decía, se redobla ahora porque en febrero se lanzará la misión Artemisa, una misión tripulada. Entonces, esta red de antenas, la de California, la de Australia y la de Robledo, en España, son fundamentales para asegurar la seguridad de esa misión tripulada. Esto es un cambio radical frente a otras sondas espaciales que no son tripuladas. Para nosotros es fundamental, tenemos una larga historia de cooperación. Se ha firmado hace poco la renovación del acuerdo, es un G2G que se firmó por los próximos 20 años y ahora estamos, digamos, en un proceso de racionalizar y de maximizar la operación y mantenimiento de la estación. El GEMAD ha subrayado que nuestra resiliencia operativa dependerá de la redundancia orbital, es decir, el diseño de constelaciones de satélites interconectados que aseguren la continuidad de los servicios en el caso de fallos o de ataques. Amalia Aguilera le pregunta si contempla la agencia impulsar una constelación nacional de observación óptica, SAR o multisensor con enfoque civil y dual. ¿Se ha decidido ya, le sigue preguntando, si comprar o no un satélite dotado con un sensor desarrollado por la francesa Thales, mientras se desarrollan sensores españoles, lo que no se espera que sea antes de 2020? Bueno, esto es una pregunta compleja. La verdad es que al primero la respuesta es sí. De hecho, la constelación ESCA Plus tiene que ver precisamente con esto, una constelación nacional con una carga de alta resolución, con un infrarrojo, con un potencial SAR y con otras cargas. Es decir, la respuesta es sí. En cuanto a la segunda, yo no puedo pronunciarme sobre las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, los ejércitos sabrán qué necesitan de cara a futuro y se elegirá la opción que sea más beneficiosa en términos de valor añadido. Ahí lo dejamos. Sí, bueno, yo también lo quería decir que nosotros estamos en esta filosofía de incubadores, estamos promoviendo a empresas que están creando sensores. De hecho, hay empresas que se han incubado, en particular en el incubador de Leganés, que tienen, bueno, pues capacidades en el infrarrojo muy interesantes. Bueno, esa es la línea. Es decir, desde luego lo que no podemos pretender es que en 2 años nosotros desarrollamos un sensor equivalente a un sensor que ha tardado 30 años en estar disponible. Pero insisto, nosotros solamente somos unos proveedores de tecnología. Los requisitos están siempre, como no puede ser de otra manera, en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Una guerra moderna depende extraordinariamente del espectro radioeléctrico, como usted está bien manifestando. La nueva estrategia aeroespacial, la ESAM 25, ha ampliado las previsiones existentes y formulado nuevos aspectos relacionados con la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre que los drones y el jamming satelital usado por Rusia están poniendo en jaque a la Unión Europea. ¿Qué pasos se están dando para la implementación de la ESAM 25, por lo que usted sabe, en lo que afecta a la necesidad de garantizar la seguridad cibernética de los sistemas espaciales? ¿Cómo prepararse y responder a las capacidades de China, que tiene
un grupo especial para ataques cibernéticos en sus sistemas espaciales, Norman Panda, o Rusia, el Blue, o Estados Unidos, el Delta 6. España debe aspirar a un sistema nacional de comunicaciones gubernamentales seguras, complementarios del GAP-SATCOM e IRIS-2. Pues es una pregunta compleja. Evidentemente, cuando hablamos de vulnerabilidad de los sistemas espaciales, hablamos de tormentas solares, hablamos de basura espacial, hablamos de otras amenazas y, en particular, lo que tiene que ver con ciberataques. Es un elemento fundamental recogido en la estrategia nacional, que por cierto se presenta mañana, y la idea es que tengamos un sistema resiliente que nos proteja de este tipo de ataques. Los satélites, los sistemas satelitales siempre se atacan desde el suelo, es decir, no va a haber, me refiero a temas de ciberseguridad, no va a haber un ataque directamente al segmento vuelo. Toda la actividad se centra en términos de ataques al segmento terreno, con lo cual somos conscientes de ello, estamos trabajando en diferentes programas tecnológicos y, desde luego, es algo que es importantísimo en los programas de cara a futuro. De hecho, se ha anunciado hace poco un sistema, una infraestructura por parte de Presidencia del Gobierno orientada precisamente a ciberseguridad. Esto es una clara muestra del interés que tiene. Vamos a volver al tema de las constelaciones seguras. Yo creo que España tiene un sistema, SpainSat-NG, que es un modelo de comunicaciones gubernamentales. Es el sistema más avanzado de Europa. Tiene sentido, tiene el problema de la latencia, porque os decía, la latencia en una nube de combate es fundamental. ¿Tiene sentido que España haga una inversión para tener una constelación de comunicaciones propia? Yo lo dudo, habría que hacer cuentas, pero evidentemente lo que no tengo dudas es que IRIS2, IRIS2, que es el programa flagship en inglés, el programa fundamental de la Comisión en comunicaciones seguras, es absolutamente troncal para España. Y en ese sentido, yo creo que lo que deberíamos hacer es reforzar nuestro papel en este sistema, cosa que, por cierto, ya se ha hecho y está en prensa. No estoy diciendo nada que no sea público. Polonia ha invertido 500 millones para realizar, digamos, una aumentación del sistema. Se está discutiendo con otros estados para que participen dentro de esta iniciativa con un fondo extra. Yo creo que esa puede ser una vía, es decir, no creo sinceramente que se justifique un sistema nacional de una constelación de comunicaciones seguras, pero es mi opinión, ¿no? ¿Qué papel puede tener España en una futura arquitectura europea de alerta temprana frente a misiles, tecnología de radares de gran alcance, de la que Indra es un referente y que se está probando en Ucrania, como señaló el consejero delegado de Indra hace unos días en nuestro Fórum Europa en Bruselas? Bueno, yo creo que el papel, no solamente de Indra, sino del conjunto del sector espacial español, es enorme. Quiero decir que España, a través de la Agencia Espacial Española, lidera la iniciativa europea de basura espacial, de SST. Y eso es debido, primero, a un posicionamiento claro en el año 2016 y, segundo, a una capacitación tecnológica indiscutible a través de diferentes compañías. Indra, evidentemente, es la compañía estrella para sistemas de radar. De hecho, la actividad en SST le ha valido, para luego poder tener diferentes contratos comerciales. Entonces, yo creo que esa iniciativa que se está vislumbrando en esta hoja de ruta de defensa que ha publicado recientemente la Comisión y que ya, está tomando forma en el marco de la Unión, es el siguiente paso para lo que decía, no solamente proteger, sino defender activos espaciales europeos. Y, desde luego, yo creo que el sector espacial español es, sin duda y por derecho propio, uno de los líderes de este potencial sistema. Juan Pons, de Atalayar,
Dice que a finales de noviembre, usted lo ha adelantado también en su intervención, se celebra la reunión de ministros de la Agencia Espacial Europea. Y le pregunta cuál es la postura de España respecto a que la ESA financie proyectos relacionados con defensa. Bien, bueno, evidentemente es algo que tenemos presente. Nos vamos la semana que viene a Bremen para negociar diferentes programas en el marco de la Cumbre Ministerial de Espacio. Entonces, esto es una vieja discusión. Yo es la primera vez que viendo las resoluciones políticas. En esta cumbre ministerial se toman dos tipos de decisiones. Una decisión programática, donde se suscriben programas, y una decisión política, donde se aprueban resoluciones políticas. En esta cumbre de la semana que viene es la primera vez en toda la historia de la ESA donde aparece la palabra defensa en una resolución política. Y esto es un cambio o es un signo del cambio de los tiempos. Yo creo que la gobernanza europea es una palabra clave. Tenemos que tener una gobernanza europea que permita tratar de forma coordinada todas las fuentes de actividad espaciales que tenemos en la Unión. Yo no soy quien para decir lo que puede o no puede decir el director de la ESA. Yo lo he escuchado en varias intervenciones, incluso en un artículo que se ha publicado recientemente en prensa española, que la ESA se va a convertir en un proveedor de tecnología de defensa. Bueno, eso puede ser una opción, pero en cualquier caso, insisto, esto depende de una decisión a otro nivel para ver qué papel tiene cada organismo en Europa. Francia ha creado recientemente un Ministerio del Espacio específico, aunque añadiendo competencias de innovación que en España están en la cartera de la ministra de Universidades. En su opinión, ¿España debería imitar a Francia y separar el espacio del Ministerio del Ejército del Aire? El hecho de que Macron acabe de presentar en Toulouse su nueva política de defensa y espacio no pone de manifiesto que cada país parece ir por libre, también Alemania, Reino Unido, Polonia y puede que España. Hablaba usted de que Europa tiene una gobernanza muy compleja en este ámbito. Vamos a ver, se ha creado un ministerio donde, digamos, realmente se le ha añadido al ministerio la competencia de espacio. El ministro francés de Recherche, de Investigación y Educación Superior, ahora es ministro de Espacio también. Y que, por cierto, es el anterior presidente del CNES y compañero del Consejo de la ESA, nos sentamos al lado. Entonces, yo creo que esto es una toma de posición hacia una gestión integrada, hacia una actividad que, en último término, depende del presidente de la República. Es lo que Macron ha anunciado en diferentes ocasiones. Es un movimiento que va hacia la concentración de la actividad espacial, a lo que decía antes, a un tratamiento holístico. Es tan grande el número de aplicaciones del espacio que hay que tener una actuación coordinada. Es importante ahora, pero en 20 años todo tendrá que ver con el espacio. Entonces, yo creo que esta creación tiene que ver con esa orientación a concentrar la gestión de la actividad. Sí, a mí me ha sorprendido también la estrategia francesa. Yo tampoco soy nadie para opinar sobre ella, pero yo me la he leído, evidentemente, y me sorprenden algunas reflexiones, en particular lo que tiene que ver con pues reforzar, y menciona dos países, relaciones con estos dos países. Yo creo que en una Europa del espacio somos 27. Entonces, pues es complicado mencionar solamente dos países. Dicho esto, pues no solamente por lo que me pregunta de que cada país puede tener su propia actuación. Yo creo que no. Yo creo que es necesario poner un campo magnético para poder orientar todos los vectores.
El otro día estábamos en una reunión de trabajo y comentábamos con diferentes países. Hablábamos con Italia. Italia va a lanzar una constelación de 20 satélites. Polonia va a lanzar la constelación Camila. Portugal, la constelación Atlántica. España tenemos la constelación Atlántica y la Plus. Es decir, eso yo creo que tiene que vertebrarse y redoblar su valor añadido. No puede haber un posicionamiento por país. Hace poco también ha anunciado Alemania que va a invertir 35.000 millones de euros en programas espaciales que tienen que ver con la seguridad y la defensa. Es decir, yo creo que así hace falta, por eso decía, que hace falta una gobernanza integrada y hay que trabajar la gobernanza, me refiero a ese tipo de cosas. Pero desde luego la decisión, por supuesto, está en otro ámbito. Es una decisión que tiene que tomarse al primer nivel en el ámbito europeo. El GEMAD, que hoy preside este acto, muchas gracias, se ha referido con frecuencia al que considera el talón de Aquiles de nuestras Fuerzas Armadas, disponer de suficiente personal militar y civil especializado en las nuevas disciplinas espaciales. Arturo Delgado le pregunta, en relación con esto, cuál debería ser el papel de los centros de investigación y universidades españolas en las próximas misiones científicas europeas. ¿Qué porcentaje del presupuesto de la agencia se está orientando a I+D y al impulso de startups y pymes espaciales? Y finalmente Justino Velasco le pregunta qué estrategia tiene la agencia para retener talento y evitar la fuga de perfiles altamente especializados, muy cotizados internacionalmente. Ahí le duele. Bueno, son varias cosas. La verdad es que es algo que yo me planteo muchas veces. Para empezar por la primera pregunta, yo creo que la agencia española es un ejemplo del planteamiento que se tiene en materia espacial. Ahora mismo, entre personal propio y medios propios de la Administración, somos como 100 personas, algo más. Y venimos de diferentes ministerios, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Fomento, universidades. Es decir, somos un ejemplo de que en el mestizaje espacial está la solución. Cada uno aporta su mejor conocimiento y su perspectiva desde el espacio. Y realmente yo creo que es la forma de ir adelante. Los centros tecnológicos, las universidades, la academia, son elementos fundamentales del ecosistema espacial. De hecho, en la agencia tenemos una dirección exclusiva de ciencia, que tiene, entre otras competencias, la exploración, la ciencia y la tecnología. Y ahí se coordina toda la actividad que tiene que ver con estos centros. Es más, tenemos dentro de esa dirección un grupo asesor de científicos y tecnólogos que proporciona a la directora de ciencia pues una información diaria, actualizada, de pues cómo está evolucionando el mundo espacial en el ámbito de la ciencia y la exploración. Tengo que decir también que las condiciones de la Agencia Espacial Española son buenas, son objetivamente buenas. Yo sé que hay empresas que están teniendo en el sector espacial español dificultades para rellenar sus plazas, porque realmente pues existe una necesidad a nivel europeo de técnicos, no solamente técnicos, abogados, economistas que trabajen en el campo espacial y están teniendo problemas y hay procesos abiertos. Yo tengo que decir que la agencia no ha tenido ese problema. La agencia, insisto, tiene buenas condiciones, pero es que aparte tiene el intangible de estar generando la estrategia, la política de poder gestionar en su conjunto el sector espacial, que es muy atractivo. Y hasta ahora yo no he tenido ningún problema para llenar plazas, ninguno. Y desde luego, es más, he tenido una sobrepetición de las diferentes plazas. No sé si me dejo alguna pregunta porque ya se me han olvidado. No sé si tengo alguna más. No, yo creo que básicamente ha contestado todo. Sí. ¿Qué oportunidades detecta usted para la industria española en la evolución de Galileo hacia servicios más robustos y resistentes al jamming que produce, por ejemplo, Rusia, a las interferencias? ¿Qué nivel de participación busca España en IRIS II
y en futuras constelaciones seguras europeas. Y también le preguntan si estudia la Agencia Espacial Española alianzas bilaterales con países no europeos para reforzar capacidad de comunicaciones y de navegación. Vamos a ver, el papel protagonista de España en navegación es histórico. Tenemos un sector industrial que ha estado históricamente involucrado en Galileo, desde toda la génesis del proyecto, y ahora estamos liderando la evolución del sistema de aumentación LEO-PNT en órbita baja. Desde luego, la ambición que tenemos es liderar esta carga de pago y, desde luego, si es posible, en el futuro, liderar una constelación nacional dentro de esa actividad. Eso con lo que tiene que ver con navegación. Insisto, la situación española es de liderazgo no europeo, sino mundial. Con lo que tiene que ver con IRIS-2, es un sistema complejo, es un sistema, usted lo ha dicho anteriormente, que está acoplado, es decir, la fusión de bromo, el tema IRIS-2, movimientos que van, precisamente, el presidente Macron lo anunciaba en su estrategia, que van en la línea de eliminar justo retorno, en la línea de la competitividad, en la línea de un European Act, en la línea de ser más eficiente en cuanto a gastos. Van, bueno, pues nos preocupa realmente, ¿no? Pero vamos, en el caso de Iris Square tenemos una ambición clara en dos elementos fundamentales, que es la constelación de órbita baja y el segmento terreno, que son elementos troncales de este sistema. Al mencionar a Galileo no podemos evitar recordar a la persona que lo impulsó esencialmente, la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, doña Loyola de Palacio. Está aquí también su hermana. Arturo Sánchez le pregunta qué espera del eclipse solar previsto para el 12 de agosto del año que viene sobre el Valle del Ebro. El jueves pasado se celebró en el Teatro del Liceo de Barcelona un evento de presentación. ¿Considera justificadas las expectativas sobre el impacto económico y científico? Yo creo que sí. La verdad es que este eclipse va a tener un recorrido por la península ibérica y, bueno, pues queremos hacer solamente, desde luego se va a ver en España mejor que en ningún otro sitio. Y queremos capitalizar esta actividad, ¿por qué no? Tenemos un grupo de trabajo, estamos hablando de esto, y queremos maximizar. Uno de los elementos que para mí es clave en la Agencia Espacial Española, y tengo una dirección, por ahí está la directora Isabel, dedicada a dar conocimiento al público en general de la actividad espacial. Y este tema del eclipse es una oportunidad única para que la sociedad, para que, bueno, pues la cantera, los chavales, se sientan atraídos por la actividad espacial. Y la respuesta es sí. Vamos a hacer desde la agencia, desde el Ministerio, un programa intenso de actividades alrededor de este eclipse. ¿Cuál es la prioridad estratégica inmediata de la agencia y cómo se articula con la autonomía espacial europea frente a Estados Unidos, China e India? Bueno, nosotros tenemos dos ámbitos de actuación, el multilateral y el bilateral. Y me he dejado una pregunta anterior. Nosotros estamos firmando acuerdos fuera de Europa. El último lo hemos firmado con Brasil, con Corea, con Colombia, con Turquía, con México, con Grecia, con Italia también. Es decir, que tenemos esa margen de actuación. Y ya no me acuerdo la pregunta. Si me la puedo repetir, la última. Pues ahora se la haré. ¿Cuál es la prioridad estratégica inmediata de la agencia frente a Estados Unidos, China e India? Desde luego tenemos una prioridad absoluta y es reforzar a Europa para que Europa continúe siendo una potencia espacial. Todo, digamos, la colección de datos que he dado al principio, lo que nos hace pensar es que estamos en un proceso de pérdida de peso. Si ese proceso no se ataja, dejaremos de ser una potencia espacial. Con lo cual, ese es el primer objetivo, contribuir desde España para que Europa sea una potencia espacial. Y, desde luego, el segundo objetivo es, en este
en esta, digamos, tendencia general, poder maximizar el beneficio para nuestra industria, es decir, poder lanzar programas que beneficien a nuestra industria, a nuestros usuarios y a nuestros científicos. ¿Qué aplicaciones espaciales tendrán mayor impacto en la economía española durante los próximos 5 años, tal como lo ve usted? ¿Cómo está impulsando la agencia la transferencia de datos y tecnología al tejido civil y empresarial? ¿Qué planes tiene la agencia para reforzar la divulgación? Ya ha dicho algo usted antes. Yo creo que el dato es fundamental y la conversión del dato en inteligencia y la inteligencia en sabiduría es fundamental. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hace no mucho se ponía o se hablaba de un activo de la actividad espacial, pues que Copérnicus era capaz de proporcionar petabytes de datos. Yo creo que eso es un modelo antiguo. Si uno da petabytes, son petabytes que no valen para demasiado. Lo que estamos proponiendo en la Agencia Espacial Española son sistemas de inteligencia artificial a bordo, que nos permita discriminar lo que ven los satélites. No queremos que, por muchos motivos, pero uno particular operativo, no queremos que los satélites nos vomiten, entre comillas, todos los datos de forma no tratada. Queremos hacer un procesamiento a bordo para poder tener, pues, en 2 pasadas por el mismo punto, los elementos diferenciales. Eso es fundamental. Dentro de la agencia hay una dirección de usuarios, que es una clara muestra de la importancia que concedemos al segmento de usuarios. Y dicho esto, estamos, pues lanzando diferentes aplicaciones. Las hemos lanzado hace poco en el campo de las emergencias, de los incendios, que han tenido que ver también con emergencias en el ámbito de la DANA, para poder utilizar los datos para la ejecución de políticas dentro de los ministerios. Uno de los objetivos fundamentales en este sentido que tiene la agencia, si me permiten el término coloquial, es, abro comillas, porque el término no existe, es espacializar, cierro comillas, la actividad de los satélites. Ahora mismo creemos que tenemos que tener una mayor penetración de los datos de satélites. ¿Y cómo hacemos esto? En la ESCA, en la Constelación Atlántica 1 y en la Plus, dentro de los programas, los datos de la constelación van a ser gratis para los usuarios gubernamentales nacionales, con el objetivo de que los utilicen para hacer un uso intensivo de estos datos en sus políticas. Y en el futuro, pues que sepan que la actividad espacial es instrumental para la ejecución y para la racionalización y para la pues para mejorar la actividad de sus respectivos ministerios. ¿No cree usted que la EMED debería mostrar más interés en dotarse o en aprovechar la arquitectura satelital española? Las Fuerzas Armadas españolas se proveen de fuentes extranjeras para conocer las predicciones meteorológicas. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Es decir, la EMED es la delegación española en EUMETSAT, que es la institución, la Organización Europea de Meteorología. Lo conozco bien porque hemos firmado un acuerdo con la EMED y personal de la agencia asiste como asesor al Consejo y al Comité Financiero. Es decir, la EMED tiene unas fuentes inmejorables de datos. Europa es una potencia en misiones que predicen o que pueden anticipar el clima, en misiones que estudian la meteorología. Es decir, que yo creo que no, yo creo que la EMED tiene unas fuentes inmejorables en el ámbito europeo de meteorología, de datos de atmósfera, en fin, de una cantidad innumerable de disciplinas. Muchas gracias. Voy a darle un último turno para los mensajes finales que desee darnos, pero permítame que le ofrezca el micrófono a don Juan Escriña, vicepresidente de General Dynamics European Land Systems, que es una de las entidades que junto a OESIA, representada hoy por el general Miguel Ángel Ballesteros, y SAPA, representada por don Raúl Blanco, hacen posible
este evento y los próximos del Foro de la Nueva Defensa y el Espacio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en nombre del Grupo Europeo de Sistemas Terrestres de General Dynamics, darles las gracias a todos por su presencia aquí. Muchas gracias, presidente del Foro, por hacerlo posible. Muchas gracias también al Almirante General, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, por su presidencia hoy y, por supuesto, a nuestro ponente. Podía parecer curioso que un representante del sector terrestre, puro y duro, cerrase esta intervención, pero no hace nada más que poner de relieve lo que ha comentado antes el almirante. La realidad de los conflictos actuales es el multidominio y el espacio es el transversal a todos los dominios clásicos. Por ello, pues esa sorpresa inicial yo creo que la podemos pasar. Enhorabuena, director, por la presentación y por las respuestas a las preguntas. Yo creo que no ha quedado nada sin responder. Y además yo te agradezco especialmente la estructura de tu presentación. Has pasado desde el carácter dual del espacio a hablar de su relevancia económica, de su importancia en las comunicaciones, seguridad y la defensa. Has bajado a Europa y has terminado hablando de España y de los proyectos de I+D relacionados con el espacio en España. Con lo cual, yo te agradezco el haber traído el espacio a la Tierra y haberlo explicado de esa forma tan brillante. Muchas gracias. Don Juan Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Quería agradecerles de nuevo, bueno, pues su apoyo, su presencia y desde luego el diálogo abierto, que yo creo que es muy enriquecedor. Yo quería terminar diciendo que el espacio es un elemento clave para la defensa, para la seguridad y que desde luego la agencia tiene un aliado con un planteamiento que siempre digo de servicios. La agencia está a su disposición. Nuestro principal objetivo es cumplir sus expectativas. En ese sentido, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Y de cara a futuro, sí que no me resisto a hacer, digamos, una síntesis de lo que creo que deberíamos acometer en el corto o medio plazo. Primero, Europa. Ya no me refiero a España, sino Europa dentro, digamos, de la actividad en común que tenemos en el continente. Europa debería plantearse el futuro y sus compañeros de viaje. El cambio del vínculo transatlántico hace que, bueno, pues tomemos conciencia de que en algunos ámbitos no éramos independientes, no es la palabra, autónomos. La independencia es más complicada, no éramos autónomos. Y eso nos hace pensar y reflexionar con quién debemos acometer el viaje de la cooperación espacial. Punto número 1. Segundo punto, gobernanza. He querido transmitirles la complejidad de la gobernanza europea, al mismo tiempo, en materia espacial, al mismo tiempo que también hay que transmitirles, digamos, los objetivos y los éxitos de Europa en el espacio, que son realmente impresionantes. Pero hay que tener un planteamiento de coordinación de todas las fuentes que tienen que ver con el espacio. Y por último, y para mí el elemento fundamental es cómo la defensa va a ser un elemento clave dentro de la actividad espacial. Y me refiero a cómo, es decir, está claro que el espacio es troncal para la defensa y la seguridad, pero cómo se va a estructurar esa actividad de cara a futuro con unos presupuestos que, como decía, en el caso de Europa, tienen un origen civil enorme, es decir, de un 12 frente a un 16 frente a un 84. Es decir, que es algo que tenemos que tener presentes y esos tres desafíos, compañeros de viaje, gobernanza y defensa en el espacio, son los elementos que para mí son troncales de cara al futuro a corto y medio plazo. Muchas gracias.